¿Puede una fotografía olvidada en el archivo de un periódico destruir la imagen política de uno de los hombres más poderosos de Colombia? En agosto de 1983, Pablo Escobar había conseguido algo que años antes habría parecido improbable: dinero, popularidad, obras sociales, una red de aliados y un lugar dentro del Congreso. Su imagen pública estaba cambiando. Para muchas personas, ya no era solamente un hombre rodeado de rumores. Era un empresario, un benefactor, un dirigente que financiaba viviendas y canchas, un político que aparecía en fotografías oficiales. Pero existía un problema. Años antes, El Espectador había publicado una noticia sobre una captura por narcotráfico. La noticia estaba perdida entre miles de páginas. No había buscador digital. No existía una base de datos capaz de encontrar un apellido en segundos. Había papel, carpetas, ediciones antiguas, memoria y un director que estaba convencido de que aquella publicación existía. Su nombre era Guillermo Cano Izaza. Durante días, el archivo del periódico se convirtió en una investigación. No buscaban una opinión, buscaban una prueba. Finalmente apareció una edición de junio de 1976, una noticia judicial, fotografías de varias personas detenidas, entre ellas Pablo Escobar Gaviria y también Gustavo Gaviria. Guillermo Cano tomó una decisión que parecía simple: volver a publicarla. Esa decisión cambió la relación entre El Espectador y Pablo Escobar para siempre. Pero para entender por qué un director de periódico estuvo dispuesto a desafiar a un hombre que ya acumulaba dinero e influencia, debemos regresar 4 décadas. Guillermo Cano nació en Bogotá en agosto de 1925. Había nacido dentro de una familia para la que un periódico no era solamente una empresa, era una tradición. El Espectador había sido fundado por Fidel Cano Gutiérrez en Medellín a finales del siglo XIX. Desde sus primeros años había enfrentado cierres, censura y persecución. El periódico había aprendido algo antes de que Guillermo naciera: publicar podía tener consecuencias. El Estado podía cerrar una redacción, un gobierno podía censurar, un anunciante podía retirar dinero, una turba podía atacar un edificio. Y aún así, al día siguiente había que intentar publicar de nuevo. Guillermo creció dentro de esa cultura. No necesitaba que nadie le explicara que la libertad de prensa tenía un precio. Su propia familia había vivido pagándolo. En 1943, después de terminar el colegio, entró a trabajar en El Espectador. Tenía 18 años. No comenzó como director. Aprendió desde abajo. Pasó por los linotipos. Hizo reportería. Cubrió deportes. Escribió crónicas taurinas bajo el seudónimo de Conchito. Trabajó en distintas áreas antes de asumir responsabilidades editoriales. Ese recorrido importa. Cuando décadas después ordenó publicar investigaciones que podían poner en riesgo al periódico, no era un propietario distante decidiendo desde una oficina. Conocía cómo se producía cada página. Sabía cuánto trabajo existía detrás de una edición. Conocía a los periodistas, a los fotógrafos, a los impresores, a los trabajadores que salían del edificio después de cada jornada. Una decisión editorial nunca afectaba solamente al director. Afectaba a todos. En 1948 asumió la dirección del Magazine Dominical. 4 años después llegó el momento que definiría su vida profesional. Tenía 27 años cuando fue designado director de El Espectador. El país atravesaba una época de violencia política y censura. El periódico había sido atacado. La libertad de prensa estaba limitada. Guillermo recibió una redacción que no necesitaba únicamente un administrador.
Necesitaba a alguien dispuesto a defender la posibilidad misma de publicar. John Milton escribió en el siglo XVII: «Dadme la libertad de saber, de expresar y de argumentar libremente según mi conciencia, por encima de todas las libertades». Milton hablaba contra la censura previa. Guillermo Cano vivía un problema parecido bajo otras formas. Un periódico no es libre únicamente cuando el gobierno no revisa sus páginas antes de imprimirlas. También necesita sobrevivir económicamente. Necesita que sus periodistas puedan trabajar. Necesita resistir amenazas. Necesita publicar aquello que incomoda a personas con poder. La libertad de prensa no existe en abstracto. Existe cada noche cuando una redacción decide qué sabe, qué puede probar y qué está dispuesta a imprimir. Durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, El Espectador volvió a enfrentar restricciones. En 1956, después de una fuerte sanción tributaria, el periódico cerró temporalmente. En su lugar apareció El Independiente. Guillermo Cano también lo dirigió. 2 años después, El Espectador regresó. El episodio dejó una enseñanza que años más tarde sería esencial. Un periódico podía perder su nombre durante un tiempo y continuar siendo una voz. Podían cerrar una cabecera. Era más difícil cerrar una cultura. En la vida privada, Guillermo Cano era distinto de la figura solemne que después construiría la memoria nacional. Su esposa, Ana María Busquets, y sus hijos conocían a un hombre de rutinas. Le gustaban el fútbol y las corridas de toros. Seguía a Santa Fe. Trabajaba jornadas largas. Regresaba a casa para almorzar cuando podía. Dormía una breve siesta. Volvía al periódico. Y en la mesa familiar prefería no convertir cada conversación en una reunión de redacción. Tuvo 5 hijos: Juan Guillermo, Fernando, Ana María, María José, Camilo. Para ellos, el director era también un padre, una persona que escuchaba, que se interesaba por cosas cotidianas, que podía pasar el día enfrentando problemas nacionales y al llegar a casa hablar de televisión, música o fútbol. Esta diferencia importa. Después de su asesinato, Guillermo Cano sería convertido en símbolo de la libertad de prensa. Pero los símbolos pueden borrar a la persona. Y una persona real es más difícil de comprender. Tenía gustos discutibles. Podía ser exigente. Podía corregir errores con dureza. Era fumador. Era obsesivo con el periódico. No era una estatua moral. Era un periodista que había convertido el oficio en el centro de su vida. En 1974 quedó como director único de El Espectador. Para entonces ya llevaba décadas aprendiendo una regla: el poder cambia de rostro. Primero había sido la censura política. Después llegaron las presiones económicas. Más tarde aparecería una fuerza diferente. Un poder que no necesitaba decretar el cierre de un periódico. Podía comprar silencio. Podía intimidar fuentes. Podía financiar campañas. Podía ofrecer dinero. Y, si nada funcionaba, podía utilizar violencia. Ese poder era el narcotráfico. Guillermo Cano había pasado media vida defendiendo a un periódico de gobiernos y presiones políticas. Todavía no sabía que su batalla más peligrosa comenzaría buscando una fotografía dentro de su propio archivo. A comienzos de los años 80, Pablo Escobar estaba construyendo una segunda identidad. La primera pertenecía al mundo clandestino. La segunda quería entrar en la vida pública. El dinero financiaba obras. Las obras producían reconocimiento. El reconocimiento abría puertas. Las puertas llevaban a la política. Escobar comprendía algo que muchos criminales comprenden demasiado tarde. El dinero puede comprar mucho más que objetos. Puede comprar reputación. Puede financiar una versión de una persona. Puede convertir una fortuna sospechosa en generosidad visible.
puede hacer que la pregunta sobre el origen parezca menos importante que el beneficio inmediato. En Medellín y Antioquia, Escobar construyó apoyo, aparecía junto a comunidades, financiaba proyectos, participaba en actos, terminó llegando a la Cámara de Representantes como suplente. La transformación tenía un objetivo evidente: ser conocido no solamente como un hombre rico, ser tratado como una figura legítima. El problema de una reputación construida es que siempre existe algo que puede contradecirla. En este caso, ese algo estaba guardado en papel. En agosto de 1983, Rodrigo Lara Bonilla acababa de asumir como ministro de Justicia. Comenzó a denunciar la influencia del narcotráfico en la política, la economía y otras instituciones. Señaló nombres, entre ellos Pablo Escobar. La respuesta fue inmediata. Los aliados de Escobar intentaron desacreditar al ministro. Apareció el caso de un cheque relacionado con Evaristo Porras. Escobar denunció a Lara por injuria y calumnia. La confrontación cambió de dirección. El hombre que denunciaba al narcotráfico parecía ahora obligado a defender su propio nombre. En ese momento, una fuente de la sección judicial recordó algo. Años antes, El Espectador había publicado información sobre una captura de Pablo Escobar. Luis de Castro, editor judicial, transmitió la pista. Guillermo Cano decidió buscar. No delegó completamente la tarea. Entró al archivo. Se revisaron ediciones antiguas. Se rastrearon nombres. Se buscó durante días. La escena tiene algo profundamente periodístico. No había un documento secreto entregado en una habitación oscura. No había una filtración espectacular. La prueba estaba dentro del propio periódico. Había sido publicada años atrás. El problema era recordarla. El archivo funcionó como memoria. Y la memoria se convirtió en una forma de poder. El 11 de junio de 1976, El Espectador había publicado una noticia sobre varias personas detenidas en Itagüí dentro de un caso relacionado con cocaína. La nota incluía fotografías. Entre los detenidos estaba Pablo Escobar. También aparecía Gustavo Gaviria. En 1976, aquella noticia había sido una información judicial más. 7 años después, tenía un significado completamente diferente. El hombre de la fotografía ya no era un nombre desconocido. Era congresista suplente. Era benefactor. Era figura política. La misma página adquiría un nuevo valor porque el contexto había cambiado. John Stuart Mill escribió: «Quien conoce solo su propio lado del caso, conoce poco de él». Esa idea explica una función básica del periodismo. La sociedad estaba viendo una versión de Pablo Escobar, el político, el benefactor, el hombre de obras sociales. El archivo mostraba otra. No era necesario que el periódico inventara una interpretación. Bastaba con colocar ambas versiones frente al lector. El 25 de agosto de 1983, El Espectador volvió a publicar la información. La fotografía y el antecedente regresaron a la vida pública. No probaron cada acusación que existía contra Pablo Escobar. No convertían automáticamente todos los rumores en verdad. Probaron algo más concreto. El hombre que estaba construyendo una carrera política sí tenía un antecedente público relacionado con narcotráfico que el país necesitaba conocer. La publicación dio fuerza a Rodrigo Lara. La discusión dejó de ser únicamente una batalla de acusaciones. Existía un registro, una fecha, una fotografía, una noticia anterior a la confrontación política. Eso dificultaba presentar todo como una invención del ministro. La imagen pública de Escobar comenzó a quebrarse. La política ofrece legitimidad mientras el pasado pueda ser administrado. El archivo hizo imposible administrarlo completamente. Para Guillermo Cano,
La decisión era periodística. Para Pablo Escobar, podía sentirse personal. El problema no era solamente que El Espectador hubiera publicado una noticia, era que había destruido una historia cuidadosamente construida. Escobar podía argumentar que ayudaba a los pobres. Podía hablar de soberanía, podía aparecer en el Congreso. Pero ahora, cualquier lector podía mirar una fotografía anterior y hacerse una pregunta que el dinero no podía responder. ¿De dónde venía realmente ese poder? Thomas Jefferson escribió en 1787 que, si tuviera que elegir entre un gobierno sin periódicos y periódicos sin gobierno, preferiría lo segundo. La frase puede parecer exagerada, pero contiene una idea fundamental. El poder necesita ser observado desde afuera. No porque los periodistas sean moralmente superiores. No lo son. Se equivocan. Tienen prejuicios. Cometen excesos. Trabajan dentro de empresas. Pueden tener intereses. Precisamente por eso, el valor del periodismo no depende de considerar perfectos a los periodistas. Depende de que exista una institución capaz de preguntar aquello que el poder preferiría no responder. El Espectador no era neutral en cada debate de Colombia. Tenía una tradición liberal, tenía posiciones editoriales, tenía enemigos, pero en el caso de Pablo Escobar poseía algo que ninguna opinión podía reemplazar: archivo. El periódico había estado allí antes de que Escobar construyera su personaje público. Había registrado un hecho que ahora podía regresar. Desde ese momento, la confrontación se hizo más profunda. El periódico siguió investigando al narcotráfico. Guillermo Cano utilizó su columna Libreta de Apuntes. El consejo editorial sostuvo una línea crítica. Los periodistas continuaron cubriendo la expansión de las mafias. El desafío ya no consistía únicamente en publicar una fotografía. Consistía en continuar después, porque una primicia dura un día. Una posición editorial puede durar años, y los riesgos también. Cuando Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado en abril de 1984, la amenaza dejó de ser una posibilidad abstracta. El ministro que había enfrentado a Escobar estaba muerto. Guillermo Cano podía leer el mensaje. Todos podían. El narcotráfico había demostrado que era capaz de atacar a un miembro del gobierno. Un director de periódico no tenía razones para sentirse fuera de alcance. Podía reducir el tono. Podía retirar nombres. Podía decidir que la seguridad de sus periodistas era más importante que una investigación. Es una decisión fácil de juzgar desde el futuro. Mucho más difícil cuando existen hijos, trabajadores y compañeros entrando cada mañana al mismo edificio. Cano continuó, pero hacerlo no significaba que no sintiera miedo. El coraje no es la ausencia de cálculo, es decidir qué hacer después de calcular el riesgo. El periódico siguió publicando. El nombre de Pablo Escobar siguió apareciendo. Las investigaciones siguieron conectando narcotráfico, política y violencia. James Madison escribió: un gobierno popular sin información popular o sin medios para adquirirla no es más que el prólogo de una farsa o una tragedia. Colombia comenzaba a descubrir ambas cosas: la farsa de una democracia en la que dinero criminal podía comprar legitimidad, y la tragedia que aparecía cuando alguien intentaba exponerla. La fotografía había cumplido su función. Ahora, el problema era mucho mayor. Pablo Escobar ya sabía que Guillermo Cano no estaba dispuesto a olvidar. La confrontación entre El Espectador y el narcotráfico no comenzó con Pablo Escobar ni terminó con una sola publicación. Guillermo Cano había construido durante décadas una forma de dirigir. El periódico debía investigar incluso cuando la investigación incomodaba a personas poderosas. Esa cultura ya había producido choques con gobiernos, grupos económicos y dirigentes políticos.
A comienzos de los años 80, El Espectador investigó el escándalo del Grupo Gran Colombiano. La investigación fue realizada por un equipo en el que participaron periodistas como Luis de Castro, Fabio Castillo y Héctor Giraldo. El caso demostró que la redacción estaba dispuesta a utilizar documentos, fuentes y seguimiento prolongado contra actores con capacidad económica para defenderse. No era una costumbre improvisada para enfrentar a Escobar. Era una metodología. Cuando el narcotráfico entró en la política, esa metodología encontró un adversario distinto. Una empresa cuestionada puede demandar. Un político puede responder. Un gobierno puede censurar. Una organización criminal puede hacer todo eso y añadir una amenaza que cambia cada conversación. La violencia. El periodismo seguía necesitando las mismas preguntas. ¿Está probado? ¿Quién lo confirma? ¿Existe un documento? ¿La fuente es confiable? Pero ahora aparecía una pregunta adicional. ¿Quién puede morir si publicamos? Esa pregunta modifica una redacción. No debería. Pero lo hace. Un reportero que sale a buscar información ya no piensa únicamente en conseguir una declaración. Piensa en quién lo observa. Un editor que recibe un documento no piensa solamente en verificarlo. Piensa en quién sabe que lo tiene. Una familia que espera a un periodista no piensa únicamente en la hora de llegada, piensa en si llegará. Guillermo Cano vivía dentro de ese ambiente. Aún así, conservaba rutinas que parecían normales. Llegaba al periódico, leía, corregía, hablaba con reporteros, revisaba cartas, escribía, almorzaba en casa cuando podía, regresaba a la redacción. En medio de una guerra creciente, la normalidad se convirtió en una forma de resistencia. No porque ignorara el peligro, porque un periódico no puede funcionar si cada amenaza logra detener su rutina. Pero continuar también producía una contradicción. El director podía decidir asumir un riesgo personal. No podía decidir con la misma facilidad por todos los demás. El Espectador era una familia empresarial. También era una comunidad de trabajadores, periodistas jóvenes, editores, conductores, impresores, administrativos, personas que no habían elegido convertirse en protagonistas de una guerra. Cuando un medio enfrenta a una organización violenta, el valor editorial puede extender el riesgo a personas que nunca firman una columna. Esa responsabilidad pesa. Por eso es demasiado sencillo contar esta historia como una batalla entre un periodista valiente y un narcotraficante. La realidad era más difícil. Guillermo Cano tenía que defender una línea editorial y al mismo tiempo preguntarse qué consecuencias podía producir sobre quienes trabajaban con él. No existía una solución perfecta. Callar podía proteger temporalmente. También podía permitir que el miedo dictara la agenda. Publicar podía informar. También podía exponer. El dilema no desaparece porque conozcamos el final. En 1984, el asesinato de Rodrigo Lara demostró la capacidad del Cartel de Medellín para responder con violencia a quienes lo enfrentaban. Después vendrían más amenazas contra jueces, policías, funcionarios y periodistas. El país comenzó a acostumbrarse a escuchar nombres acompañados por una frase terrible: estaba amenazado. La palabra amenazado se volvió casi administrativa, una categoría, una línea en una noticia. Pero detrás de esa palabra había familias reorganizando su vida, cambios de horarios, precauciones, personas mirando por una ventana antes de salir. Guillermo Cano no era ajeno a esa realidad. Sin embargo, su manera de responder no consistió en presentarse como héroe. Siguió haciendo periodismo. Esa diferencia importa. El heroísmo busca reconocimiento.
El oficio busca cumplir una función. Cano no necesitaba convertir cada portada en una declaración sobre sí mismo. El protagonista debía ser la información. El director aparecía detrás. La máquina de escribir, la columna, la decisión de publicar. Su columna libreta de apuntes se convirtió en una extensión de esa voz. Desde allí comentaba la vida nacional. No escribía únicamente sobre narcotráfico, escribía sobre política, sociedad, deporte, cultura y aquello que consideraba relevante. Esta amplitud ayuda a evitar otra deformación. Guillermo Cano no pasó 40 años esperando a Pablo Escobar. Su vida periodística fue mucho más larga que el conflicto que terminó matándolo. Había cubierto deportes, había vivido censura, había enfrentado crisis económicas, había dirigido suplementos, había visto cambiar tecnologías, gobiernos y generaciones de periodistas. Escobar llegó al final de esa historia. No la define por completo. Esta idea será importante al recordar su muerte. Una víctima no debe ser reducida al nombre de su victimario. Decir Guillermo Cano no debería significar automáticamente Pablo Escobar. Debería significar periodismo, una redacción, una familia, décadas de trabajo, la decisión de buscar en un archivo, la terquedad de verificar, la voluntad de publicar. Aquí quiero detener el relato. Este canal ha contado a los hombres que construyeron el cartel de Medellín. También debe contar a quienes intentaron ponerle límites desde instituciones que no tenían armas. Un ministro podía utilizar la ley. Un policía podía utilizar inteligencia. Un periodista tenía otra herramienta: información verificable. Si esta serie tiene sentido, no es porque repitamos que Pablo Escobar fue poderoso, es porque mostramos qué clase de sociedad permitió ese poder y qué personas decidieron enfrentarlo desde lugares diferentes. Guillermo Cano eligió hacerlo desde un periódico. Y mientras El Espectador seguía publicando, la mafia comenzó a comprender que destruir una noticia era mucho más difícil que destruir una persona. El miércoles 17 de diciembre de 1986 comenzó como un día de trabajo. Guillermo Cano llegó a El Espectador, revisó el periódico, habló con periodistas, trabajó en su columna. La rutina tenía décadas. No había una señal visible que anunciara que aquella jornada sería diferente. Al final del día salió de la sede del periódico en Bogotá. Fue atacado cerca del edificio. Murió poco después. No necesitamos describir más. La violencia ya había conseguido aquello que buscaba: silenciar una voz concreta. La noticia produjo una conmoción nacional. No porque fuera la primera muerte causada por el narcotráfico. Colombia ya conocía demasiadas, sino porque el mensaje era imposible de ignorar. Habían asesinado al director de uno de los periódicos más importantes del país, un hombre que llevaba más de 4 décadas trabajando en la misma redacción, un periodista que había publicado los antecedentes de Pablo Escobar. La muerte convirtió una amenaza contra una persona en una advertencia contra todo el oficio. Al día siguiente, medios colombianos guardaron silencio durante 24 horas como protesta. El gesto tenía una paradoja. Los periódicos demostraban la importancia de la palabra dejando de publicarla. El vacío mostraba lo que significaría un país sin prensa. Una sociedad puede acostumbrarse a un periódico porque aparece cada mañana. Solo cuando falta comprende que esa rutina es una institución. El silencio de un día decía: esto es lo que quiere la violencia. Un país donde nadie informe, donde cada periodista calcule que una noticia no vale el riesgo, donde el poder criminal no necesite censurar porque los medios aprendan a censurarse solos. La familia Cano enfrentó otra clase de silencio. En la casa faltaba el hombre que llegaba a cenar, el padre, el esposo, el abuelo.
Las fotografías de homenajes podían convertirlo en un rostro público. La familia enfrentaba una ausencia privada. Ana María Busquets y sus hijos tuvieron que continuar con una vida que, de repente, pertenecía también a la memoria nacional. La Navidad llegó pocos días después. La familia decidió mantener la celebración para las nietas. La escena parece pequeña frente a un magnicidio. Precisamente por eso importa. La historia suele medir los crímenes por sus consecuencias políticas. Una familia los mide por las sillas vacías, por los regalos que alguien ya no entregará, por la costumbre de esperar a una persona que no volverá. El asesinato de Guillermo Cano no terminó con El Espectador. Ese hecho es importante. Si el objetivo era destruir una institución, falló. El periódico continuó. Los hermanos, los hijos, los periodistas, los trabajadores. Otros asumieron responsabilidades. Las páginas siguieron apareciendo. Pero decir que el periódico continuó no significa que nada hubiera cambiado. El miedo estaba allí. La pérdida estaba allí. La certeza de que una investigación podía producir consecuencias mortales estaba allí. 3 años después, la sede de El Espectador sufriría un atentado con explosivos. El edificio quedó gravemente afectado y el periódico volvió a salir. La continuidad puede parecer una victoria. También debemos observar el costo. Cada vez que un medio logra publicar después de una agresión, admiramos su resistencia. Pero una democracia sana no debería necesitar periódicos heroicos. Debería necesitar periódicos normales. Redacciones que investiguen sin preparar funerales. Directores que discutan titulares sin pensar en amenazas. Reporteros que regresen a casa sin que la familia memorice cada horario. La necesidad de heroísmo es, muchas veces, evidencia de una institución que ha fallado. La investigación del asesinato de Guillermo Cano mostró esa falla. Hubo avances, hubo nombres. En 1988, una jueza acusó a Pablo Escobar como autor intelectual del crimen. También fueron señaladas otras personas relacionadas con la ejecución. Pero el proceso quedó atrapado en amenazas, corrupción, fugas, asesinatos y decisiones que impidieron llegar a una verdad judicial completa. Funcionarios y personas relacionadas con investigaciones de crímenes del narcotráfico también fueron perseguidos. La justicia no operaba en un laboratorio, operaba bajo miedo. Un expediente podía ser correcto y aún así no llegar a una condena. Un juez podía conocer la verdad y no sobrevivir lo suficiente para convertirla en sentencia. Un testigo podía retractarse. Una autoridad podía ser comprada. Una investigación podía desviarse. La impunidad no era simplemente ausencia de resultados, era una estrategia. Si investigar tiene un costo demasiado alto, el sistema aprende a no investigar. Si juzgar tiene un costo demasiado alto, los responsables entienden que el tiempo juega a su favor. El asesinato de Cano se convirtió en ejemplo de esa dinámica. Décadas pasaron. El país conoció nuevas versiones, nuevos expedientes, nuevos reconocimientos. Pero la familia siguió reclamando algo que ningún homenaje podía reemplazar: verdad completa, responsabilidad. Una explicación institucional de por qué un periodista amenazado no fue protegido y por qué la investigación falló. En 2024, el Estado colombiano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por no haber protegido adecuadamente a Guillermo Cano y por las fallas posteriores para investigar y sancionar el crimen. El gesto llegó décadas tarde. No reemplazó una condena, no devolvió una vida, pero cambió una parte de la memoria oficial. El Estado dejó de presentarse únicamente como espectador del crimen. Reconoció su fracaso. Esa diferencia importa. Cuando una institución admite que falló,
la historia deja de ser solamente la historia de un criminal. Se convierte también en la historia de aquello que el Estado no hizo. Pablo Escobar podía ordenar silencio. La impunidad podía prolongarlo. Pero ninguna de las dos cosas consiguió borrar la página que Guillermo Cano había decidido publicar. Guillermo Cano es recordado hoy mediante una paradoja. Su nombre se convirtió en símbolo internacional de libertad de prensa precisamente porque alguien intentó silenciarlo. En 1997, la UNESCO creó un Premio Mundial de Libertad de Prensa que lleva su nombre. Cada año, periodistas y organizaciones de distintos países son reconocidos por defender el derecho a informar en circunstancias de riesgo. Un director colombiano asesinado frente a su periódico terminó representando una causa global. El reconocimiento es importante. También contiene una incomodidad. Los premios aparecen después. Las estatuas aparecen después. Los homenajes aparecen después. La verdadera prueba ocurre antes, cuando la persona está viva, cuando publica, cuando incomoda, cuando todavía es posible protegerla. La memoria de Guillermo Cano no debería servir únicamente para admirar un sacrificio. Debería obligarnos a preguntar por qué una sociedad necesitó ese sacrificio. ¿Por qué un periódico tuvo que convertirse en una trinchera? ¿Por qué una fotografía archivada podía resultar más peligrosa que muchos discursos? ¿Por qué un hombre con una máquina de escribir terminó considerado enemigo por una organización con millones de dólares? La respuesta está en el tipo de poder que Guillermo Cano enfrentó. Pablo Escobar no necesitaba que todos creyeran que era inocente. Le bastaba con conseguir que suficientes personas aceptaran su nueva identidad. Empresario, benefactor, político, representante de sectores olvidados. La reputación no necesita convencer a todo el mundo, solo necesita producir suficiente duda. Tal vez los rumores eran exagerados, tal vez sus enemigos lo perseguían, tal vez el origen del dinero no importaba si construía viviendas, tal vez era mejor no preguntar. Una fotografía rompió esa comodidad, no porque una imagen pueda explicar una vida completa, porque demostraba que existía un pasado concreto que debía formar parte de la conversación pública. Ese fue el poder del archivo. Un país puede olvidar, un periódico puede recordar por él. La memoria periodística no es perfecta. Los diarios también cometen errores, publican información incompleta, corrigen, cambian. Pero conservar el registro permite comparar el presente con aquello que se dijo antes. En 1976, Pablo Escobar era un nombre en una página judicial. En 1983, era un hombre construyendo legitimidad política. La página seguía siendo la misma. Lo que había cambiado era el significado. Guillermo Cano comprendió esa diferencia. No necesitó inventar una gran investigación desde cero. Necesitó recordar que el periódico ya sabía algo. Por eso esta historia también habla de los archivos, de conservar, de ordenar, de no destruir aquello que parece irrelevante. Una pequeña noticia puede convertirse años después en una pieza central de la historia. Una fotografía puede demostrar que un personaje público existía antes de construir la versión que quiere vender. Una edición antigua puede impedir que el poder reescriba completamente su pasado. La fotografía de Escobar hizo exactamente eso. Pero sería injusto convertir la vida de Cano en un solo hallazgo. Trabajó más de 4 décadas en periodismo. Dirigió El Espectador durante 34 años. Vivió censura, cierres, crisis económicas, investigaciones contra grupos poderosos, cambios tecnológicos, conflictos políticos, cubrió deportes, escribió opinión, formó periodistas, construyó una cultura de redacción. La búsqueda de aquella fotografía fue importante porque condensó todo lo anterior.
memoria, paciencia, archivo, verificación, decisión editorial y responsabilidad frente a lo que se publicaba. No fue magia, fue oficio. Después de su muerte, El Espectador siguió enfrentando al narcotráfico. En 1989, una bomba destruyó buena parte de su sede. Los trabajadores regresaron. El periódico volvió a publicarse. Esa escena pertenece al siguiente capítulo de esta historia, porque 1989 demostraría que la guerra ya no estaba dirigida únicamente contra ministros, jueces o periodistas individuales. La violencia intentaría doblegar a un país entero. Luis Carlos Galán. El coronel Valdemar Franklin Quintero. El edificio del Departamento Administrativo de Seguridad. Un avión comercial. El Espectador. Cada episodio formaba parte de una lógica. Si una institución no obedecía, debía sentir miedo. Si un candidato no podía ser comprado, debía ser retirado. Si un periódico seguía publicando, debía ser castigado. Si un juez insistía, debía ser intimidado. El objetivo no era solamente eliminar personas, era modificar comportamientos, conseguir que los vivos aprendieran del destino de los muertos. Guillermo Cano representa el fracaso de ese objetivo, no porque sobreviviera. No sobrevivió. No porque el periódico quedara intacto, no quedó intacto, sino porque el mensaje que debía producir silencio produjo memoria. El nombre Cano terminó unido internacionalmente a la libertad de prensa. El periódico conservó la fotografía. Las nuevas generaciones pudieron reconstruir cómo Pablo Escobar intentó entrar en la política. Y el país pudo mirar décadas después el expediente de una impunidad que no debía ser normalizada. Esa es una victoria limitada. Debemos llamarla así. Limitada. No compensa la muerte. No convierte el asesinato en sacrificio necesario. No justifica que una familia perdiera a un padre. No convierte en éxito el hecho de que un periodista sea recordado por haber sido asesinado. La verdadera victoria habría sido otra: que Guillermo Cano pudiera seguir escribiendo, que envejeciera, que discutiera con sus periodistas, que siguiera revisando errores, que viera crecer a sus nietos, que el narcotráfico fuera investigado sin que la vida del investigador entrara en la negociación. Por eso la pregunta final no debería ser si Guillermo Cano fue valiente. ¿Lo fue? La pregunta más importante es otra. ¿Por qué tuvo que serlo tanto? ¿Por qué hacer periodismo necesitaba una valentía extraordinaria? ¿Por qué publicar un documento verdadero podía convertirse en una sentencia? ¿Por qué el Estado no consiguió garantizar que la libertad de prensa fuera un derecho normal y no una forma de heroísmo? Después de conocer esta historia, quiero leer tu argumento. ¿Guillermo Cano fue principalmente un periodista excepcional? ¿O su historia demuestra que las instituciones colombianas habían dejado demasiado solos a quienes intentaban enfrentar el poder del narcotráfico? Las dos respuestas pueden coexistir. Su carácter importó. Su oficio importó. Pero ningún país debería depender de que aparezcan personas dispuestas a arriesgarlo todo para que la verdad llegue a una página. El periodismo necesita coraje. No debería necesitar martirio. El Espectador había encontrado una fotografía. Pablo Escobar había perdido parte de su máscara política. Guillermo Cano había demostrado que una redacción podía enfrentarse al poder sin utilizar otra cosa que archivos, fuentes y papel. Y Pablo Escobar respondió de la única forma que utilizaba cuando una verdad no podía comprarse. Intentó destruir a quien la había publicado. Consiguió matar al periodista, no consiguió matar la noticia, y mucho menos consiguió borrar la fotografía.